Primera de Samuel, capítulo número 23, versículo, vamos a leer versículo 7. Y dice la palabra del Señor: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Keila, aunque hoy día es el nombre de una mujer, pero es un lugar, ¿vale? Era un lugar. A Keila. Dice: entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puerta y cerradura. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Y mira esto, dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declare a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y mira el versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. No sé si conocen la historia de David, la historia de Saúl. Te la resumo rápidamente. Dice la palabra de Dios que el pueblo comenzó a pedir y a clamar para que hubiese un rey. Dios le dijo: vosotros no necesitáis un rey, yo soy vuestro rey. Pero el pueblo dijo: no, queremos ser como las otras naciones. Entonces Dios dijo: ok, y mandó a Samuel para que Samuel levantase a Saúl como rey. El tema es que Saúl empezó muy bien. Dice la palabra que Saúl era un muchacho noble, era un muchacho esforzado y comenzó a vencer. Pero en el momento en que Saúl empieza a tener ciertos pensamientos egoístas, empieza a dejar a Dios de lado, empieza a hacer las cosas en desobediencia, entonces Dios dice: voy a quitar a Saúl del reino. Ya Saúl no será el rey. He preparado otro rey. Y este rey está preparado conforme a mi corazón. La Biblia dice que Dios levantó a David. David, sabemos que mató a Goliat, ¿verdad? Ese fue el punto de inflexión en la vida de David. Cuando David mata a Goliat, entonces a partir de ese momento David pasa a ser parte del reino. Se casa con la hija de Saúl. Y entonces dice que Saúl se empieza a llenar de envidia. Dice que la presencia del espíritu se aparta de Saúl y dice que empieza a tener un espíritu malo Saúl. A tal momento que intenta matar a David. Varias veces, en varios momentos, David está a punto de morir por causa de Saúl. Entonces lo que David hace, como haríamos tú y yo seguramente, es huir. David huye a las montañas, David huye a los pueblos. Y David al principio va solo, pero a medida que va pasando el tiempo, él empieza a rodearse de un ejército. Todos a lo mejor habéis escuchado esta frase de la cueva de Adulán. Hay un momento donde dice que mucha gente empieza a llegar al lugar donde David estaba. Porque el liderazgo de David no era algo impuesto, era algo que estaba en su corazón y la gente lo veía y la gente quería seguirle a David. Y David en este momento está en la zona de Keila, una zona de allí. Y entonces dice la palabra que era una zona donde de alguna forma David se podía ver como si, imagínate, ¿no? Como si fuera un lugar amurallado, un lugar que para salir no es tan fácil. Y entonces dice la palabra que Saúl se entera. Y Saúl dice entonces: voy para allá. Y cuando Saúl va para allá, dice que David consulta a Dios. Señor, ¿qué pasará si me quedo aquí? ¿Qué pasará si esto? Y entonces Dios le da dirección. De tal forma que David entonces se va al desierto y dice que Saúl ya desistió. ¿Hasta ahí lo hemos entendido? Esto es sí, esto es no. Ok. Pero mira este detalle, que esto es lo que a mí me hizo pensar, reflexionar. Y es lo que quiero predicar hoy. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Mira lo que dijo Saúl. Dios
lo ha entregado en mi mano. ¿No te parece curioso esto? Saúl en ese momento se vuelve espiritual y dice, oh, aleluya, el Señor lo ha entregado en mi mano. Pero mira el versículo 14 al final. Dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Y qué dice ahí? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl dice, Dios lo ha entregado en mis manos. Pero dice la palabra que Dios no lo había entregado en sus manos. Hay una frase en el Génesis, en el primer capítulo, que me encanta, ¿no? Y habla de la autoridad, del poder, de la gloria. Y es cuando Dios se está creando. Y dice la palabra que Dios dice, y dijo Dios, sea la luz. Y entonces, ¿qué ocurrió? Fue la luz. Dijo Dios. Y el título de esta predicación es Dios no dijo. Gracias. Y Dios no dijo. Hay momentos en la Biblia donde dice y Dios dijo. Pero en este momento de la historia Dios no dijo. Sin embargo, Saúl sí pensó que Dios había dicho, que Dios había actuado. Fíjate la declaración, Dios lo ha entregado en mi mano. Esto es de Dios, no diríamos hoy día. Esto es del Señor. Dios lo ha hecho. Pero el versículo 14, Dios no lo entregó en sus manos. Hermano, hay una frase que puede ser de mucha bendición y a la vez puede ser muy dañina. No sé cuántos han visto la película de Avengers. ¿Habéis visto esa película? Necesitamos ver película. Amén. Bueno, esto de los superhéroes. Hay una película donde dice que hay un malo, ¿no? Que está buscando un puño que tiene como el poder total, ¿no? Y ese puño puede servir, siempre pasa esto en las películas. El poder puede servir para arreglar todo o puede servir para destruir todo. En esta película, cuando este hombre toma el puño, lo que intenta es destruir todo. No te voy a contar la película. Pero en este sentido, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios tiene mucho poder y tiene autoridad. La palabra de Dios no es cualquier cosa. No hay nada que se le equipare a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede servir, fíjate, para crear, pero también puede servir para destruir. Cuando Dios en Apocalipsis empieza a hablar y empieza a declarar, empieza a haber también muerte, empieza a haber destrucción. Pero en el Génesis tú puedes ver cómo su palabra, el poder de su palabra tiene autoridad. La Biblia dice no solamente esto, sino que aquel verbo se hizo carne, aquella palabra, el logo, se hizo carne. ¿Y quién es el logo? Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo también dijo estas palabras, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Esto está en Juan 12, 49, si lo vas a apuntar. Me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús está diciendo, mis palabras no son humanas, sino que son palabras que vienen de parte del Padre. Y en esta palabra, ¿sabes lo que había? Y que todo el mundo reconocía, había autoridad. Cuando Jesús abría la boca, había autoridad. Decían, este no habla como hablan otros maestros. Este no habla como habla cualquiera. Él tiene autoridad de parte de Dios. Y Jesús lo que está diciendo, mis palabras, dice ahí, ¿no? No he hablado por mi propia cuenta, sino que yo estoy conectado, yo estoy relacionado con el Padre. Lo que yo hablo es lo que viene del Padre. Esas son las palabras que salen de mi boca. Ahora, yo te hago una pregunta, y aquí es donde entro a la cuestión. ¿Cuántas veces tú o yo hemos escuchado esta frase? Es que Dios me ha dicho que... Punto suspensivo.
¿Tú has escuchado alguna vez esa frase? No, está bien lo que me dices, pero es que Dios me ha dicho... Punto suspensivo. Y esta frase, hermano, debe ser pesada en valor. Esta frase debe ponerse en máxima atención. Nosotros somos cristianos, somos pentecostales, creemos en el mover del Espíritu, creemos en los dones espirituales. Y hay una cosa muy interesante, y es que, por lo menos yo, cuando estamos en un culto, imagínate que estamos orando, ¿no? Y de repente un hermano empieza a orar y Señor, yo te pido por él, por esto, vale. Yo a lo mejor puede ser que no estoy orando y a lo mejor no estoy tan pendiente, pero en el momento, escucha, por lo menos yo, en el momento que escucho, así dice el Señor, escúchame, yo dejo todo y presto atención. Presto atención. Porque si así dice el Señor, es una palabra que tiene autoridad, que debe ser escuchada, porque proviene del Señor. Y hay momentos donde yo he escuchado esta frase, así dice el Señor, y se ha soltado una palabra, se ha soltado una dirección. Oye, y mi corazón se ha quebrantado. Como se dice, ¿no? Los pelos se me han puesto de punta. Yo he dicho, la presencia de Dios, Dios mismo hablando. Pero hermano, ponte en el otro lado ahora. ¿Qué pasa cuando alguien dice, y dice Dios, y Dios no ha dicho? Cuando hablamos de así dice el Señor, estamos hablando de palabras mayores. Y tenemos que cuidar, tenemos que tener el temor, no el miedo, sino el temor, el respeto a estas palabras. Yo no te estoy diciendo que Dios no pueda usarte a ti o a mí para traer una palabra. Yo creo realmente en esto. Pero sí que creo que en los últimos tiempos, por lo menos lo que nos ha tocado vivir a nosotros, somos muy ligeros para usar el nombre de Dios. Y decimos muy rápido, es que Dios dice, y a lo mejor no sabemos si Dios dice eso. Hay un mandato que está en la Escritura, en Éxodo capítulo número 20, tú lo conoces, que dice, que Dios le habla a Moisés de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿No sabemos los 10 mandamientos? El primer mandamiento, ¿vale? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios. Pero el segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios, muchas veces hay personas que piensan que es no meter a Dios en cosas, por ejemplo, insultos, no, que uno escucha y dice, hombre, no tome el nombre de Dios, o en juramento, te juro por Dios, ¿no? Y vale, tiene su sentido ahí. Pero también este segundo mandamiento tiene que ver con poner palabra en boca de Dios que Dios nunca dijo. Cuando una persona pone palabra en boca de Dios, dice Dios dijo esto y Dios nunca lo dijo, está faltando a este mandamiento. Está tomando el nombre de Dios en vano. Y este acto es un acto muy peligroso. Es un acto que realmente, escúchame a mí, soy más guapo. Es un acto, gracias, es un acto peligroso. O sea, hermano, escúchame bien, y repito, no es que no pueda pasar, ahora matizaré estas cosas, pero tenemos que tener el temor y el cuidado, porque lo que podemos decir, no estamos diciendo, Alejandra está diciendo, estamos hablando de Dios, y Dios es soberano. Y Dios es el omnipotente, el omnisciente, Dios es el creador de todo. No estás poniendo palabra en tu boca de cualquiera. Pero a veces la ligereza nos lleva a esto. Hace unos días hablaba con alguien que justo también compartíamos esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien dice, es que Dios ha dicho esto y no ocurre así? ¿Cómo queda la situación? ¿Sabéis qué pasa? Que lo triste muchas veces es que la gente, al final, y ayer también hablaba un poco de esto, se decepciona con Dios. Porque cree en esa palabra. Porque esa palabra tiene poder. Tiene autoridad. No es una palabra que viene del cartero o del chapista, es una palabra que viene de Dios. ¿Me sigue hasta aquí?
¿Y sabes qué pasa? Que la Biblia es muy contundente con la palabra de Dios. Y una de las cosas que se encontraba Jeremías, que se encontró Isaías, que se encontraron los diferentes profetas, ¿sabes qué fue? Los falsos profetas. Jeremías tuvo que batallar con profetas que decían, es que Jeremías decía, Dios ha dicho que va a venir condenación, va a venir cautividad si vosotros no cambiáis vuestra vida. Y ellos decían, no, Dios está diciendo que habrá paz, que habrá gozo, que habrá alegría. ¿Y sabes lo que dice Dios con respecto a los falsos profetas, aquellos que ponen palabra en su boca diciendo que es de Dios y que no proviene de Dios? ¿Sabes lo que dice Dios? Primero, que son falsos profetas. Porque la profecía no es solo declarar algo futuro como tal, es declarar la palabra. Cuando nosotros estamos predicando también estamos profetizando. Y si yo estoy diciendo Dios dice y Dios no ha dicho, lo que la palabra dice, no yo, lo que la palabra dice es que tal falso profeta debe ser apedreado. Apedreado. Yo a veces me he encontrado personas que dicen, bueno, sí, me equivoqué y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Lo que la Biblia declara es que debería ser apedreado. Es que no estás poniendo en tu boca cualquier palabra. Estás poniendo en tu boca palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, esto puede dañar mucho. Por eso Dios no dice, venga, sí, suelta la palabra. No, sino que uno tiene que tener el temor, entender que no estamos hablando de cualquiera. Ahora, ¿por qué muchas veces pasa esto? Obviamente pasa porque creemos que Dios habla, ¿verdad? Dios sigue hablando. Dios, ahora voy a matizar esto algunas cuestiones. Pero una de las cosas que también creemos es que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Pero también hay un problema y es que nosotros somos complejillos, somos complicados. Y aquí se mezclan muchas cosas. Se mezclan a veces nuestras emociones, nuestros deseos. Si tú te fijas, la palabra que Saúl suelta es una palabra que sale de su deseo. Él dice, yo tengo tanta rabia, tanto deseo de que David muera, que él dice esa frase, Dios lo ha entregado en mi mano. Y él se la dice a la gente que está con él, Dios lo ha entregado en mi mano. Y a veces nuestros deseos más profundos pueden opacar la voz de Dios. Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor, tú conoces este texto. Dice que engañoso es el corazón, más que ¿qué? Que todas las cosas. O sea, está diciendo que el corazón, los sentimientos, las emociones muchas veces nos pueden llevar a un tal engaño que pensemos que algo es de Dios y a lo mejor no es de Dios, que algo ha dicho Dios, que algo aquí dentro es Dios habla y a lo mejor no es. A lo mejor son nuestros sentimientos. Una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a servir al Señor, y no es por miedo, de verdad. Ha habido momentos donde yo he entendido que Dios me está dando una palabra concreta para alguien y he dado esa palabra tal como es. Pero cuando ha habido aquí algo, una lucha, ¿sabes lo que le he dicho a esa persona? Le he dicho, mira, quiero compartirte esta palabra. No sé si es de Dios, pero sopésala, analízala, escudriñala, que Dios te confirme a ti. Creo que eso es mucho más sabio que decir, Dios dice esto. Y a lo mejor Dios no ha dicho. Porque si tú dejas a la persona con la palabra, que la persona analice, que la persona ore, ahí entonces la persona puede encontrar una respuesta. Y a veces, bueno, en estos casos que he dicho sí, recuerdo concretamente un caso, una persona que cuando yo le dije esta palabra, una palabra se quedó la persona descuadrada. Pero a los 2 meses me dice, lo que me dijiste, lo he estado pensando, he estado orando. Y he visto esto que está relacionado con eso que me dijiste. Y yo digo, pues gloria a Dios. Pero nuestros sentimientos muchas veces nos pueden jugar esa mala pasada. Nuestras emociones, yo repito, no estoy diciendo que no podamos buscar palabra fresca de parte del Señor, palabra concreta, pero tenemos que tener un temor y un cuidado a que no sean nuestras emociones.
A que no seamos como Saúl, que dice, mira la situación, la puerta se ha abierto, esto es de Dios. Porque a lo mejor no es de Dios. Una de las cosas que también a veces que tiene que ver con esto, y he escuchado, y podríamos conversar de esto, ¿no? Pero hay gente que a veces dice, bueno, ¿cómo tú puedes saber si esa palabra es de Dios o no es de Dios? Lo que muchas veces dicen es, bueno, si tienes paz. ¿Habéis escuchado alguna vez? Si tienes paz, eso es que es de Dios. Bueno, yo te voy a decir la verdad, no creo que porque tengas paz tenga que ser de Dios. Porque cuando Dios le decía a Jeremías que predicara, Jeremías tenía de todo menos paz. La Biblia dice también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo también tiene un tipo de paz, pero no es la misma paz de Dios. Y muchas veces podemos decir eso, bueno, si tienes paz, ¿no? Juan 14, 27. Si lo puedes poner. Juan 14, 27. Ahí está el texto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira, hermano, que pienses que es de Dios esa puerta y no lo sea, es una cosa. Pero que tú digas o que profetices, que asegures que es de Dios, es otra muy distinta. Y uno tiene que ver y entender, y algo que yo pensaba es esto, escuché esta frase la semana pasada y me encantó, tenemos que aprender a identificar dónde está Dios y dónde no está Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Hay un contraste muy interesante en estos pequeños versículos que hemos visto entre la vida de Saúl y la vida de David. Saúl está movido por la emoción, por la adrenalina, por el deseo de cazar a David, ¿no? Como si fuera una presa. Y entonces él dice esa palabra, Dios me la ha entregado, Dios me la ha dado. Sin embargo, analiza la vida de David en ese momento. Dice que cuando David quiere hacer algo, cuando David va a tomar una decisión, ¿sabes lo que hace? Dice la Biblia que David consultó a Dios. Qué diferente es que el impulso me lleve a decir esto de Dios a una persona que dice voy a consultar a Dios, voy a orar, voy a preguntarle a Dios. En el versículo 9, dice, hay algo muy interesante que David dice esto. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed ¿el qué? El efod. Traed el efod. David no se apresuró y dijo, bueno, vamos. No, dijo, traed el efod. ¿Qué es el efod? ¿No? Te podrás preguntar. Bueno, el efod era simplemente, es una prenda que los sacerdotes llevaban. Es una prenda muy importante porque esa era la primera vez de las vestiduras. Pero el efod también estaba con una cierta decoración, unas ciertas partes también. Lo que David está diciendo es que trajeran unas piedras que están relacionadas en la Biblia. No sé si alguna vez has escuchado este concepto del Urim y el Tumim. Estas piedras, ¿para qué servía? No es como ahora que nosotros podemos tener esa comunión por medio del Espíritu, por medio de la obra de Jesús y por medio del Espíritu Santo con el Padre. Ellos estaban separados. Jesús no había venido todavía, no había hecho ese sacrificio perfecto. ¿Cómo se conectaban? ¿Cómo consultaban a Dios? Bueno, hacían un ritual con unas piedras que los sacerdotes hacían. El sacerdote estaba ahí. Traed el efod. David no se apresuró y dijo, Dios nos dice que tenemos que... No, David dice, vamos a consultar a Dios. Vamos a sopesar esta situación. Vamos a analizar la situación. Vamos a buscar la respuesta correcta de parte de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro? Ahora, si tuviéramos que analizarnos, yo te pregunto a ti, o me pregunto a mí mismo también, ¿cómo yo soy a veces? ¿Soy así, apresurado? ¿Esto es de Dios? ¿Soy así que si siento algo ya lo suelto? Dios dice que... ¿O soy una persona que digo, oye, espera, vamos a analizar bien esto? Hay una puerta que se ha abierto, pero Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que tú quieres? Señor, ¿tú deseas que yo pase por esa puerta? Y es muy importante que tú y yo, en ese temor a Dios, no tomemos esas decisiones, no nos precipitemos.
A veces me da tristeza cuando escucho personas que dicen esto, Dios dice lo otro, y tú sabes que no hay una vida, por ejemplo, en orden en esa persona. ¿Cómo? Bueno, sí, Dios puede usar también, igual que vemos en la Biblia, ¿no? Ha usado a gente que no era conversa, ha usado también a un animal. Pero muchas veces la emoción, el deseo, se nos llena, nos llega tan grande que decimos, esto es de Dios. Dios te dice esto. Y uno tiene que ser cuidadoso con ese tipo de cosas. David llamó al sacerdote y le dijo, trae el efod para conocer cuál era la voluntad de Dios. Y entonces, si te fijas, Dios le responde a David. Hacemos esto, y dijo Dios, no. O sí, va a pasar esto. Ok, pues vamos para allá. Y me encanta porque dice eso. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Tú imagínate a Saúl, convencido al 100% de que Dios le había dicho que se lo iba a entregar. Escúchame, no hay cosa más triste que creer una mentira. No hay cosa más triste que creer una mentira. Y a veces hay personas que viven en esa fascinación de que creen que Dios le ha dicho algo y Dios no le ha dicho nada de eso. Y uno tiene que ser consciente de lo que, por eso te digo, de analizar y ver dónde está Dios y dónde no está Dios. Si tú ves los profetas, si tú ves los hombres de Dios en la palabra, a mí me impacta porque ellos tenían un corazón que había sido ejercitado, que era maduro para discernir, como hemos venido hablando también otros días, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú y yo, dice la palabra en Hebreos, capítulo número 5, versículo 14, si quiere acompañarme. Capítulo número 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿el qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mucha gente que dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y es verdad que Dios habla, ¿no? Pero aquí hay un trabajo también. Hay algo que tú tienes que ejercitar, que trabajar, que crecer en tu comunión con Dios, que madurar, para poder ser sensible a la voz del Espíritu, para poder escuchar la voz de Dios, para poder dar esa palabra de parte de Dios. Uno tiene que madurar, que crecer en el Señor, que conocer más a Dios. En otras palabras, tener una comunión con el Espíritu Santo. Y aquí dice una palabra muy interesante, maduro, en la fe. Yo te hago una pregunta, no me contestes, pero ¿te piensas que eres una persona madura en la fe? ¿Qué es una persona madura en la fe? ¿Es una persona que viene todos los domingos a la iglesia? ¿Eso es una persona madura en la fe? ¿Es una persona que nació en una familia cristiana? ¿Eso es una persona madura en la fe? Una persona madura en la fe es una persona que ha entregado su vida a Jesús y que camina en obediencia a la palabra de Dios. Eso es una persona que alcanza madurez. Hermano, la base, yo no me cansaré de decir siempre esto, a lo mejor soy muy repetitivo, pero la base tiene que ver con la palabra de Dios. Toda palabra que nosotros vamos a proferir, vamos a decir de boca de Dios, tiene que estar siempre respaldada por su palabra. Dios nunca va a decir algo que sea en contra de la palabra. Nunca. Jesús no lo hizo. El Espíritu Santo no lo va a hacer. Y tú y yo no debemos de hacerlo. A veces me topo con personas que me dicen, es que Dios me ha dicho esto. Y yo les digo, hermano, hermana, honestamente, si con la Biblia me lo enseñas, yo me lo creeré. Pero enséñamelo con la Biblia. Demuéstramelo con la palabra. Aquí la tienes, si quieres usa la mía, usa la tuya, usa otra versión. Pero demuéstramelo con la palabra, que lo que tú me estás diciendo es de Dios. Y entonces, y yo soy muy contundente con él, y entonces le digo, te creeré. Pero si no me lo demuestras con la Biblia, perdóname que te diga, pero 100% pienso que es tuyo.
Martín Lutero, ¿sabéis quién es Martín Lutero? Reformador. En el año 1700, creo, si no recuerdo mal, soy un poco malo para las fechas. Pero Martín Lutero se levantó en contra de la iglesia de ese momento, porque la iglesia decía, si tú quieres ir al cielo, tienes que pagar indulgencia, tienes que pagar para ir al cielo. Si tu abuelita se murió hace tanto tiempo, tienes que pagar para que ella vaya al cielo. Y él se levantó en contra, porque él dijo, yo no veo eso en la palabra. Lo llevaron a juicio. El Papa León X, ese sí me acuerdo, dice que lo llevó a juicio y le dijo, retráctate en lo que estás diciendo, estás en contra de Dios. ¿Y sabes lo que él le dijo? No tengo ningún problema en retractarme, pero me lo tenéis que enseñar con la palabra. Si sois capaces de esa enseñanza, de esas predicaciones, de esos principios, enseñármelo con que están fundados en la palabra, entonces os creeré y pediré perdón. Pero si no, lo siento mucho. Porque como decían los discípulos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabéis cuántas predicaciones hoy día hay de predicadores? Me da igual si son pastores, apóstoles, profetas, ángeles, lo que tú quieras, que no van con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la gente? ¿Sabes qué dice la gente? Dicen amén. Y yo entiendo que uno predicando pueda equivocarse en algún concepto, en alguna cuestión puntual. Pero otra cosa es cuando hay una intencionalidad, cuando tú sabes o eres consciente de que eso no está en la palabra y lo dices y lo expresas y la gente dice amén. Cuando una persona dice amén, lo que está diciendo es así sea. Así es. Está como afirmando esa palabra. Hermano, ¿sabéis por qué existen los testigos de Jehová? ¿Sabéis por qué existen los adventistas? ¿Sabéis por qué existen los mormones? Porque tuvieron una revelación de parte de Dios, se supone. Se supone. Y profecía y cosas. Y muchas de estas cosas no se fundamentan en la palabra. Y ese es el peligro. Cuando ponemos palabra en boca de Dios que Dios nunca dijo. Y uno tiene que entender que Dios, como hemos dicho alguna vez, Dios es serio. Y Dios también va a pedir cuentas de lo que sale de nuestra boca. Hay un proverbio, ¿no?, que dice que con los dichos de tu boca te has enlazado, ¿no? Está en otro contexto, pero también tiene sentido. Cuando uno se alianza, pacta, hace algo, dice algo, y eso no es así. Todo, hermanos, lo que yo diga, todo lo que salga de mi boca, que yo pueda creer que es de Dios, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿esto que voy a decir es bíblico? ¿Esto es bíblico? La palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, si quiere acompañarme. Capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética ¿más qué? Segura. La palabra es segura, hermano. Es segura. Puedes confiar plenamente, es segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me encanta porque hace una declaración de que la palabra es segura. A veces también hay personas que dicen, bueno, Dios ha dicho, y yo digo, pero la palabra tampoco. No, en el momento que le quitamos validez, en el momento que le quitamos importancia, entonces estamos haciendo que nuestro cristianismo sea un caos total. Dice aquí, tenemos la palabra más segura. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, la Escritura no se inventó hace 2 años. La palabra de Dios permanece y ha estado desde que Jesús estaba y desde antes. El Antiguo Testamento.
Por eso, todo lo que haya en mi corazón, yo aprendo en el tiempo, en la madurez, a discernirlo conforme a la palabra, conforme a la Escritura. Otra forma de saber si lo que yo voy a hablar es palabra de Dios o no es palabra de Dios, también dice la palabra en Proverbios 15:22, dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando yo tengo una palabra, yo puedo también preguntar a un hermano o una hermana maduro: hermano, he sentido esta palabra, ¿crees que esta palabra puede ser de parte del Señor? Y cuando yo lo pongo ahí, y hay hermanos que también confirman esa palabra, entonces esa palabra es del Señor. Pero hay personas que dicen: no, es que a mí Dios, yo es que soy especial. A mí Dios me habla y al resto es que no le habla. Yo soy único, soy el ungido, soy el... Y no entienden que también Dios ha puesto personas maduras en la congregación, que ayudan también a discernir, que ayudan también a saber si aquello es de Dios o no es de Dios. ¿Me explico? Sabiduría de consejero. Y por último, he hablado de la madurez, para saber si una palabra es de Dios, madurez, si esa palabra es bíblica, si yo también soy capaz de darla y compararla con otros consejeros. Pero también esto tiene que ver, la palabra de Dios viene de la comunión con el Espíritu Santo. Una palabra de Dios no va a venir de mi propia cosecha, va a venir siempre de Dios, por medio de su Espíritu. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, si yo estoy creciendo en Él, si yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo, entonces puedo recibir esa palabra. Pero la comunión, como digo, siempre se va a sostener con la Escritura, la comunión que yo tenga. En el momento que desechas de tu vida o de mi vida, desechamos la palabra de Dios, entonces la Escritura, el no leer la palabra, el no pasar tiempo con ella, el no meditarla, entonces ahí estamos haciendo lo que queremos más que lo que Dios quiere. Mira este texto, que termino con esto. Gálatas 1:18 y 19. Esto lo dijo Pablo, no lo he dicho yo. Y es fuerte esta declaración. Vamos a leer desde el versículo 6 para entender un poquito más. Gálatas 1:6 dice, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿un qué? Un evangelio diferente. No que haya otro. Pablo dice: no hay ningún otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, hay gente que empezó a predicarle, a decirle: no, Dios tal, pero Dios lo que te dice es, y empezó a tergiversar el mensaje. Pero mira lo que dice el versículo 8. Mas si aún, ¿quién? Nosotros. Pablo se pone por delante. Pablo está diciendo: oye, si a mí algún día se me va la cabeza, si yo algún día, por lo que sea, me desvío del camino, si yo o un ángel del cielo, si yo creo que nosotros diríamos: yo quiero que me aparezcan ángeles del cielo. Pablo dice: hasta si fuera un ángel y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué? Anatema. ¿Y qué significa anatema? ¿Qué he dicho? Maldito. Se ha maldecido. Se ha desechado. Pero Pablo, fíjate que está diciendo: hasta yo mismo, si a mí se me fuera la cabeza, si por lo que sea yo cambiara mi torno, mi historia, y os predicara algo que fuera diferente al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que murió, pero que resucitó al tercer día. La esencia del evangelio. Si alguien viniera y os predicara algo diferente, os anunciara cosas que no están conforme a lo escrito, dice: sea maldito, sea anatema, sea anatema. Y esto hace que el pueblo tenga la capacidad
de aprender a madurar y a discernir si una palabra es de Dios o no una palabra de Dios. Pero también, en el momento en que también yo quiero dar una palabra, también aprendo a discernir si esa palabra es de Dios o no es de Dios. Y esto es algo, como decía el texto de Hebreos, que se va ejercitando y se va aprendiendo con el tiempo, con la madurez espiritual. Vuelvo a lo mismo, la madurez no tiene que ver con el tiempo que lleva uno en la iglesia. La madurez tiene que ver con cuánto obedezco a la palabra, cuánto honro al Señor con mi vida, cuánto dejo que el Espíritu Santo cambie. Y yo quiero terminar ya simplemente con esta reflexión. Otro aspecto, que me falta es Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto muy conocido, lo leo rápido. Pero dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar mi entendimiento, mi pensamiento, poner mi pensamiento conforme a la palabra, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Cuando Dios dice una palabra, hermano, esa palabra es perfecta. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto. Pero es importante que yo renueve, que cambie mi pensamiento, que aprenda a discernir, que aprenda a decir, Señor, esto que estoy aquí sintiendo esta palabra. Y a veces, mira, como David, es mejor no anticiparse, esperar, decir, voy a esperar el tiempo. Tengo una palabra, sé paciente, espera que esa palabra sea confirmada, por ejemplo. ¿Sabes cuántas personas hay a veces que se le da una palabra y la toman y hacen una locura y luego resulta que no era así? Tranquilo, espera. Dile, Señor, confirma esa palabra en mi vida. Si alguien te da una palabra, no sé, en la congregación o en algún lugar, tranquilo, confirma esa palabra. ¿Significa que no tengo fe? No, no significa que no tengo fe. Pero espera la confirmación. ¿David qué hizo? Consultó a Dios. Pero a veces, hermano, nos llenamos de emocionalismo. Y podemos soltar palabras a diestro y siniestro. Claro que sí. Pero yo, honestamente, yo no lo voy a hacer si no tengo claridad de que eso es de Dios. Si otros lo quieren hacer, que lo hagan. Ya después, con Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Significa que no puedo dar palabra de Dios? No. Pero tengo que sopesar esa palabra. Tengo que analizar esa palabra. Tengo que ver si esa palabra va conforme a la Escritura. Si tú sientes decirle a una persona, un ejemplo, ¿no?, que Dios le ama mucho, díselo sin problema, ni lo dudes, porque eso es bíblico. Si tú sientes decirle a una persona que si se arrepiente Dios le perdona, díselo. Y si lo puedes decir con toda la autoridad, Dios me ha dicho que... Porque es bíblico. Estás con el respaldo de la Escritura. Ahora cuidado con palabras que a lo mejor no sabemos. Primero, si no sabemos si son bíblicas o no bíblicas. Porque podemos dañar. Quiero que tomemos esta palabra enfocada hacia la madurez. Reflexiona en esta palabra, medita en ella, analiza. No es decir, bueno, ya no hablo, ya no oro por nadie, no se trata de eso. Pero sí se trata de entender, como te he dicho, que podemos usar el nombre de Dios en vano. Sí podemos poner palabra en boca de Dios que Dios no ha dicho. Y a veces, hermano, somos muy ligeros. Somos muy ligeros para hablar. Yo creo que la sabiduría también muchas veces tiene que ver con callar. ¿Sí? Ponte de pie, vamos a orar por esta palabra. Luego vamos a recoger también esa ofrenda de expansión. ¿Me he explicado? Si tienes luego alguna duda o lo que sea, podemos también hablarlo. Si puede ser otro día, hoy no. Pero medita en esto, medita en esta palabra. Y pídele al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo me haga madurar. Que tu Espíritu Santo me ayude a discernir, diferenciar. Que tu Espíritu Santo me ayude a amar tu palabra, a obedecer tu palabra y a ser guiado por ella.
En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tú levantes un pueblo maduro, Señor. Un pueblo capaz de discernir, de diferenciar lo que proviene de ti y lo que no. Un pueblo, Señor, que tenga la actitud de David y no la actitud de Saúl, Señor. Un pueblo, Señor, que seamos, que no tomemos tu nombre en vano, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tomado tu nombre en vano. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos, llevados por el impulso, por el deseo, hemos dicho algo que hemos dicho que venía de tu boca y no venía de tu boca. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Rey. Queremos honrarte. Queremos obedecerte. Queremos ser imitadores de Cristo. Queremos renovar nuestro pensamiento. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Queremos amar tu palabra. Y yo oro para que esta palabra, Señor, no genere culpabilidad en ningún momento, sino que al revés genere madurez, discernimiento. Creemos, Dios, que tú sigues hablando hoy a nuestras vidas y que nos habla también por medio de tu palabra, por medio de tus hijos, Señor, también. Pero ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a diferenciar lo que proviene de nosotros y lo que proviene de ti. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que también no pongas, Señor, no se ponga orgullo en nosotros y podamos también consultar, podamos también llevar a otro hermano en la fe maduro esa palabra y poder sopesarla juntos, Señor. Ayúdanos a no cerrarnos, Señor, y pensar que nosotros tenemos la verdad y que tenemos y somos lo único que Dios nos habla y no hay nadie más, sino que entendamos que tú hablas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, obra en nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestro pensamiento. Obra en nuestras emociones, Señor. Y oramos para que tú hables, Señor. Para que tú nos sigas hablando. Pero que sea una palabra que provenga de ti. Una palabra, Señor, que sabemos que es conforme a ti, Señor. Lo que tú tienes, tus planes, tus propósitos, Señor. Gracias te doy, Señor, y oro para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. En todo tiempo. Tu Espíritu Santo nos hable, nos confronte, nos guíe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.